hemos estado hablando acerca de un lema que tenemos para este año 2013. ¿Cuál es el lema? 2013, año de presencia divina. Esto con base a lo que dijo Moisés, a lo que pidió Moisés al eterno Dios en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 15. Dice Moisés que le respondió al eterno Dios: si tu presencia no ha de acompañarnos, no ha de ir con nosotros, no nos muevas de aquí, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de aquí. Entonces, estamos declarando esto como un propósito, un objetivo: vivir en la presencia de Dios. Es el deseo de nosotros, vivir en su presencia. Pero para esto hemos entendido que vivir en la presencia de Dios significa transcurrir un caminar, ir por un camino trazado. Y les mostraba que el Señor, por ejemplo, cuando liberó al pueblo de Israel y los sacó de la esclavitud de Egipto, dice la Biblia que los invitó, los convidó a dar ¿qué? Un paseo, un rodeo. ¿Por dónde? Por el desierto, dice la Biblia. Dice, y los llevó a dar un rodeo por el desierto. Y entendemos entonces que esta vida es como ese desierto, y que mientras estamos caminando en este desierto, estamos aprendiendo. Por lo tanto, para poder llegar a disfrutar de la presencia de Dios, tenemos que conocer su camino, ese camino que nos llevará ante su presencia. Es como quien quiere llegar a la presencia de un rey, pero para poder llegar a la presencia de ese rey tiene que primeramente tomar un camino, seguir un camino que lo lleve hasta la presencia de ese rey. Asimismo, entonces, hemos entendido que nosotros estamos llamados a dar un rodeo, a dar un camino, el camino de Dios, y a comprender el camino de Dios. Entonces estamos comprendiendo el camino de Dios. Y durante los últimos domingos, creo que por lo menos los 4 domingos, hemos venido entendiendo que el camino de Dios es un camino de aprendizaje, un camino de enseñanza, de aprendizaje. El camino de Dios es un camino de ¿qué? De aprendizaje. Y ahí hemos entendido muchas cosas. ¿Qué significa que el camino de Dios sea un camino de aprendizaje? Pero hoy quiero que veamos que el camino de Dios también es un camino de fe. ¿Es un camino de qué? De fe. El camino que Dios nos invita a nosotros a caminar para poder llegar a estar en medio de su presencia y disfrutar de su presencia es un camino indudablemente lleno de fe. Y el Señor nos está llamando a desarrollar esa fe, esa firmeza. La palabra fe, yo la he dicho muchas veces acá, pero pues una vez más vuelvo y lo digo para los que no saben. La palabra fe en hebreo es la palabra emuná. ¿Es la palabra qué? Emuná. Y esa palabra emuná significa firmeza, fidelidad, confianza, estabilidad, permanecer firme, permanecer estable. Eso es fe. Una persona tiene fe cuando tiene una firmeza total, una consolidación total en su vida. Hay estabilidad, no hay una dualidad, que eso es lo que hoy mata a la mayoría de personas. Esa dualidad, ese doblez que vive mucha gente. Por eso el apóstol Santiago habla acerca de esto, y tal vez usted lo ha leído muchas veces ahí en Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice el apóstol Santiago en versículo 8 del capítulo 1, leámoslo desde el 5 más bien. Dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. ¿La fe qué? No duda. ¿La fe qué? No duda. La fe no duda, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga
que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. La falta de firmeza, de una fe firme, de una fe inconmovible, de una fe consolidada, hace que la persona viva una vida doble, de doble ánimo. Hoy sí quiero, mañana no quiero. Hoy sí quiero todo con Dios, pero mañana rechazo todo de Dios. Hoy me levanto dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero mañana me levanto dispuesto a hacer la voluntad de la carne. Y vivimos un doblez, vivimos una vida doble, una dualidad. Nos movemos en esos extremos. Y por eso es que no recibimos, por eso el apóstol Santiago, dice, quien tal haga, quien tenga tal actitud de doble ánimo, no piense que el Señor le va a bendecir y que va a recibir alguna cosa del Señor. ¿Por qué muchas veces no recibimos las bendiciones del eterno Dios? Por esa fe inestable, por esa fe que nos falta realmente de tener firmeza, de tener convicción, de estar estables en el Señor. Y muchas veces nuestra estabilidad, nuestro ánimo depende de las circunstancias. Si las cosas me están saliendo bien, entonces tengo una fe firme, férrea, porque las cosas me están saliendo bien, porque tengo salud, porque tengo empleo, porque tengo mi familia bien, porque las cosas me están saliendo a pedir de boca. Entonces pareciera fácil tener una fe estable, firme. Pero cuando las cosas empiezan a salir no tan bien, cuando empiezan a venirse las adversidades y se empiezan a levantar situaciones en contra de nosotros, parece que nuestra fe flaquea. Es donde empezamos a juzgar las cosas, empezamos a juzgar a Dios. Pero Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué permites esto? ¿Pero por qué permites que me llegue esta situación? ¿Por qué permites esto en mi familia? ¿Por qué permites esto en mi casa? Y es allí donde empezamos a flaquear muchas veces. Y es una situación entonces que se vuelve insoportable en nuestra vida, que no permite que Dios haga todo su trabajo en nosotros. Tenemos que aprender a tener una fe entonces férrea, una fe firme, firmeza. Eso es fe. Ahora bien, en Hebreos capítulo 11 hay una definición de fe que usted se la sabe de memoria. ¿Después qué? La fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Obviamente nosotros ya hemos estudiado ese pasaje y entendemos que eso se refiere ¿a qué? A el retorno del Señor, permanecer en la confianza de Él. Pero obviamente esa fe lo abarca todo. Fe es certeza y convicción. ¿Qué es fe? Certeza y convicción. Certeza de lo que no se ve. No le veo a Él, pero sé que Él es real, sé que Él vendrá. La certeza de lo que se espera, yo le espero a Él, y aunque tarde, le espero sabiendo que algún momento Él vendrá. ¿Cuántos creen que el Señor vendrá otra vez? Por eso lo dice en Hebreos 10, en el versículo 37-38, los últimos versículos del 10, 37, 38, ahí habla de eso, habla de su retorno, habla de su regreso, que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. La fe es para preservar el alma. Por lo tanto, es una convicción total en nosotros, es una certeza en lo que creemos. Nada nos mueve. Yo tengo la certeza de quién es mi Señor, tengo la certeza de Jesucristo en mi vida. Por lo tanto, yo conozco quién es Él para mí, para mi vida. Nada me mueve, ni el cielo me puede mover, ni el infierno me puede mover, ni la vida, ni la muerte me pueden mover, ni ninguna cosa que se venga me puede mover de esa certeza, de esa firmeza que yo tengo en el Señor. Por lo tanto, la fe es convicción. La fe es certeza de lo que se ha creído. Nosotros no podemos creer que fe tenga que ver con actitud positiva. Hay una ambigüedad en eso, entre la fe y la mente positiva. Hoy se habla mucho de la mentalidad positiva, ¿sí? Mucha gente ha caído en la cuestión de decrételo y así será. Decrételo. Declárelo, decrételo. Entonces yo decreto que todos los reinos, todos los bienes de este mundo son para mí.
y la gente está en eso. Hace días atrás leía yo en su página algo que había escrito un apóstol, y este apóstol decía, hoy yo decreto sobre tu vida las bendiciones de Dios, las riquezas de este mundo llegarán a tus bolsillos, porque Él es el dueño del oro y la plata y tú eres su hijo. Lo decreto, si lo crees, di amén. Y todo el mundo contestaba amén, 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 como 5,000 y pico de amén, amén, amén. Y piensan que porque lo dicen, ya. Eso es sencillamente sensacionalismo. Eso sencillamente es una mentalidad positiva y ya. Así lo enseñan muchas otras personas. No se necesita ser un ministro de Dios para decir esas cosas, muchos lo dicen. Usted ve programas de positivismo y eso le hablan de eso. Le hablan de hablar, de decir las cosas, de decretarlas, pero no se trata de eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que hay una diferencia entre mentalidad positiva y fe. No es malo tener una mente positiva en el sentido de uno creer que las cosas vayan a salir bien, porque pues tampoco se justifica que usted tenga una mente negativa, que todo es malo. No ha empezado algo y ya está fracasado. No, pero una mentalidad positiva no es igual a la fe. La fe es algo inquebrantable. La fe es algo que no depende de las circunstancias, no depende de las situaciones. Por lo tanto, la mente positiva cree que las cosas se van a arreglar según las posibilidades y limitaciones. Sí, yo creo, vamos bien en Colombia, ¿no? Sí, posiblemente, tal vez se firme el tratado de paz y posiblemente salgamos adelante de esta situación, de esta guerra. Así piensa la mente positiva. En cambio, la fe depende de las infinitas posibilidades de Dios, no de las limitaciones del hombre. Depende de los recursos divinos, de la gloria de Dios. Y nosotros tenemos entonces que aprender a desarrollar esa fe en el Señor. Es una fe que no está basada en las limitadas circunstancias que nos rodean, sino en las infinitas posibilidades de los recursos divinos. En esos recursos es que tenemos que esperar, es en el Señor. Es una fe a todo dar. Es una fe, como dice el apóstol Juan, la fe que vence al mundo. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Es una fe inquebrantable, pero ¿en quién? En Jesucristo, en Yeshua, en nuestro Salvador. No es una fe que piensa que las cosas van a ir mejor. No, así vayan peor. Pero permanezco en el Señor. Porque es que esa mentalidad positiva depende de que las cosas vayan saliendo bien. Si las cosas van saliendo bien, entonces yo estoy bien, me siento bien, pero no dependemos de eso, dependemos es de Dios. Y así las cosas parezcan oscuras, y así nos parezcan ilógicas, y así parezcan que todo está al revés, todo está patas arriba, como decía mi abuela. Así las cosas no estén al derecho para nuestra vida, estamos en el Señor y no vamos a cambiar. Es una fe que vence al mundo, es una fe que vence la tentación, es una fe que vence el pecado, es una fe que vence la injusticia, es una fe que nos permite avanzar en santidad, avanzar para Dios, en hacer y vivir conforme a su palabra, no a nuestros deseos, no a nuestra carne, sino una fe férrea en Jesucristo nuestro Señor, que no depende de circunstancias. Que estemos en la abundancia o en la escasez, no depende. Si estamos en la abundancia, gloria a Dios. Si estamos en la escasez, gloria a Dios. Lo vemos en el apóstol Pablo. Él lo dijo, sé vivir en la abundancia y en la escasez.
Él no era un hombre que se movía según las circunstancias. Por lo tanto, caemos en una mentalidad positiva cuando nos movemos conforme a las circunstancias. Y la mayoría de creyentes hoy día se están moviendo de acuerdo a las circunstancias, porque le han vendido un evangelio barato, un evangelio light, un evangelio que no sirve. Es un evangelio circunstancial, un evangelio donde le dicen a la gente: venga, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Ustedes lo van a ver en el video que yo publiqué. Le preguntaron a unas personas en ese video, ahí en plena manzana de Wall Street, donde la mayoría de la gente que vive allá es adinerada. Y le decían a las personas: si yo te digo a ti, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿qué entiendes por eso? Y la gente decía: pues mucha paz, mucha armonía, mucho gozo. A otro le preguntaron: ¿tú qué piensas? Y dice: no, pues que mucho dinero, mucha plata. Otro dijo: no, muchas mujeres. Otro sí, mucho dinero para comprarme un Porsche, para tener todo lo que quiero, para tener bien a mi familia, para tener bien y paz mundial. Porque cuando nosotros vendemos un evangelio de ese tipo, no estamos dando a entender el verdadero evangelio de Jesucristo, que no depende de las circunstancias. Entonces mucha gente llega a Jesucristo bañada de circunstancias adversas, unas situaciones difíciles, y están esperando sencillamente a que Él le cambie todo, a que todo se convierta en color de rosas, a que todo cambie, que si vengo pobre Él me vuelva rico, que si tengo deuda Él me las pague, que si tengo una enfermedad Él me sane. Estamos solamente buscando las manos de Dios, pero no a Dios. Por lo tanto, la fe no es circunstancial. ¿La fe no es qué? Circunstancial. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende de las circunstancias. Que usted está pasando el momento más difícil de su vida, ¡gloria a Dios! Pero eso es ser masoquista. No. Eso es saber que estoy en medio de un desierto, pero que ahí está el Señor conmigo. Cuando ellos iban en el desierto, Israel, se empezaron a murmurar por agua y no le creyeron al Señor. Ellos no tenían que haber clamado por agua. Sí hubo un milagro, el agua, pero cuando usted lee, el agua brotó de la roca como consecuencia de la murmuración de ellos. Cuando sintieron hambre en algún momento, se rebelaron contra Dios. Y Dios les envió el maná, porque ellos tenían que creer que en medio del desierto, así no tuvieran agua, no iban a necesitar del agua. Que en medio del desierto, así tuvieran hambre, no iban a necesitar del pan, porque el Señor los iba a sustentar, a sostener, pero se rebelaban contra Él. Por lo tanto, nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Tiene que ser una fe firme. Entonces, la fe de un hijo de Dios debe ser una fe ¿qué? Debe ser una fe ¿qué? Firme, debe ser una fe firme. Y para eso vamos a ver lo siguiente, Daniel. Ese texto me fascina. Yo leo ese texto y la verdad me quebranto. Yo digo, ¿cómo nos falta, Señor, tener una fe así? Capítulo 3. Dice la Biblia que el reino de Babilonia había invadido a Judá, la parte del sur de Israel. Recuerde que Israel se había dividido en dos. La parte del norte había sido ya conquistada por el imperio asirio. Samaria era la capital de la parte del norte de Israel, Samaria. Estaba la parte del sur, Judá o Judea, con su capital, Jerusalén. No había sido conquistada, pero se levantó el imperio babilónico con su rey Nabucodonosor y vino a conquistar e invadió la parte del sur. Y dice la Biblia que se los llevó a ellos como secuestrados. Se los llevó a todos los que vivían allí y los diseminó por todas partes del reino. Entre ellos se llevó ¿a quién? A Daniel. Pero también la Biblia registra
el nombre de otros jóvenes, de otros muchachos que dicen que eran amigos de Daniel. Eran jovencitos que no superaban los 17 años de edad cuando fueron deportados, cuando fueron secuestrados y llevados a una tierra ajena, a una tierra que no conocían. Y allá llegaron estos 3 jovencitos, amigos de Daniel. Sus nombres eran ¿cómo? Azarías, Ananías y Misael. Que estando en Babilonia se les cambió sus nombres por Sadrach, Mesach y Abednego. Aún les quisieron cambiar su identidad con nombres paganos, teniendo nombres bíblicos, teniendo nombres que exaltaban al eterno Dios. Cuando llegaron a Babilonia, fueron cambiados sus nombres para querer cambiar su carácter, para querer cambiar lo que ellos eran, su esencia, y colocaron sobre ellos nombres de dioses paganos: Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la Biblia que ellos estaban ahora bajo ese sistema. Era el sistema que los rodeaba, era el sistema en el cual se encontraban, era un sistema devorador, era un sistema cruel. Y dice la Escritura que aquel rey, embriagado de su poder, mandó a hacer una gran estatua inmensa, una estatua de su Dios, pues estos mismos reyes se creían a sí mismos dioses. Y dice la Escritura que mandó a hacer esta gran, enorme estatua para que todo el mundo de aquel entonces, todas las naciones y todos los pueblos que habían sido conquistados, se rindieran ante aquel Dios de los babilonios, de Nabucodonosor. Y dice la Biblia que se mandó a erigir esta estatua y se dio la orden que se trajeran a todos los pueblos y naciones conquistadas y se pusieran delante de esa estatua, y que cuando sonaran los instrumentos, todos debían postrarse delante de aquella deidad. Y cuando mandaron a traer a los pueblos, a todo el mundo allí, dice la Biblia que entre ellos venían aquellos 3 jóvenes que eran hijos de Dios, que eran parte del pueblo hebreo, de los israelitas. Allí los trajeron. Y dice la Escritura que cuando empezaban a escucharse todos los sonidos de las trompetas, de las bocinas, de la flauta y de todo esto, todo el mundo se postraba y adoraba aquella estatua. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 7. Dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Por miedo, porque había una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Había una sentencia de muerte, que quien no lo hiciera tenía que postrarse. Ellos no solamente habían conquistado a Judá, no, habían conquistado también otros reinos, y esos otros reinos o pueblos también tenían sus dioses. Y dice la Biblia que trajeron a todas estas naciones, a todos estos pueblos, diferentes lenguas, y les dijeron: todos se postrarán, ahora este es su Dios, este es su nuevo Dios, y ante él se postrarán. Y cuando sonaron los instrumentos, todos, dicen, se postraron delante de él, renunciaron a sus propias deidades, renunciaron a ellos. Pero resulta que llegó ante el rey un recado que decía que había unos hijos de los hebreos, de los israelitas, que no atendían la orden del rey, que lo estaban desafiando, y que cada vez que el rey ordenaba que se postraran ante la estatua, ellos no lo hacían. 3 jóvenes, 3 muchachos desafiaron al rey más poderoso de la tierra en aquel entonces.
Y dice la Biblia ahí en el capítulo 3, versículo 15, me fascina eso. Dice allí, leámoslo desde el versículo 14, o más bien desde el 13, disculpen. Desde el 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira, ¿con qué? Con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego, que los mandasen a traer. Estaba furioso el rey y les dice, al instante fueron traídos delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros o ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado. ¿Es verdad que ustedes no lo hacen? Versículo 15. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no lo adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Estos muchachos fueron amenazados directamente. Y Nabucodonosor estaba indignado, furioso, con ira. ¿Cómo es posible que 3 muchachitos me estén desafiando? ¿Acaso no se han dado cuenta que soy el gran rey? ¿Soy Dios sobre la tierra? ¿Deben obedecer a mi palabra? ¿Acaso no saben a quién se están enfrentando? Soy el hombre más poderoso de esta tierra. Si yo quiero los mando a freír ya mismo. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Acaso no entienden quién soy yo? Ustedes me están desafiando. ¿Se atreverán delante de mí, en mi presencia, a desafiarme? ¿A quedarse de pies, a no postrarse ante la estatua? Y la pregunta es, ¿qué Dios les va a librar de mi mano? Mire, la pregunta, ¿qué Dios les va a librar a ustedes de mi mano? Cuando uno ha conocido quién es el Dios que lo ha llamado, uno sabe en quién ha confiado. Y no importa lo que se levante en contra de uno, no importa lo que venga en contra de uno, uno debe permanecer firme, pues la fe de uno debe ser innegociable. No se negocia ante las circunstancias, ante las adversidades, ante las dificultades, ante lo que venga del mundo, aún ante la tentación. No se negocia. La fe de un hijo de Dios debe ser firme e inquebrantable. Debe permanecer allí. Si es que queremos un día estar en la presencia de Dios, gozar de su gloria, de su bendición, queremos verle a Él, pues debemos permanecer con una fe férrea, una fe indestructible, una fe sólida, firme en el Señor. Y dice la Biblia, y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre el asunto. Imagínense, ¿qué Dios los va a librar de mi mano? Y ellos le responden, no es necesario que discutamos sobre el asunto. Nuestro Dios, ay Dios de la gloria, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Estos 3 muchachos estaban dispuestos a morir. Estos 3 muchachos estaban dispuestos a darlo todo. No les importaba, no tenían temor, su fe no tambaleaba, no se miraban el uno al otro a decir, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Caemos ante este? ¿O qué hacemos? No. Ellos sabían en quién habían creído. Ellos entendían que tenían de su parte al Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ellos sabían en quién habían colocado su confianza, de quién dependían, y no iban a negociar su fe, no iban a negociar su vida, porque su fe era su misma vida y era inquebrantable. Le dijeron, y el Dios al que servimos, Él nos librará del horno de fuego. Él nos librará de tus manos. Pero si el versículo 17 me fascina, el versículo 18 me descresta. Es mi favorito.
Pero dijeron ellos: pero si no fuere así, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero si aún no fuere así, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Pero si aún no nos librara del horno, ni de la muerte, aún así tampoco adoraremos tu estatua. No dependían de las circunstancias. Ellos creían que el eterno Dios les podía salvar, pero también entendían que posiblemente no, tal vez fuera la voluntad de Dios que murieran allí, punto. Ellos le dijeron: el Dios al cual servimos, Él nos librará, pero aún si no nos librase, tampoco adoraremos tu estatua. Preferimos morir. Ellos tenían fe suficiente para creer que Dios les podía librar de la muerte, pero también tenían fe suficiente para saber que era un honor morir por causa de Dios. Cuando uno entiende las cosas desde ese punto de vista, nada ni nadie lo puede mover en esta vida, porque no dependen de las circunstancias. No depende de la situación que yo estoy viviendo. No depende si me estoy realizando o no, si las cosas me están saliendo bien. Así no me salgan bien, así Dios no lo haga. Así Dios no haga lo que yo espero que Él haga. No me moveré de mi fe. Así Él no haga el milagro que yo estoy esperando que Él haga y por el cual estoy pidiendo y clamando a Él. Así no lo haga. No me moveré de mi fe. Porque hoy la gente está dependiendo de lo que Dios hace únicamente en sus vidas para seguirle a Él. Si Dios hace, yo le sigo. Si Él me da, entonces doy el paso. Si Él me bendice, le creo. Pero ¿qué tal si no lo hace? Y si no, ¿lo vas a renunciar? Tengo una enfermedad. Creo que el Señor me puede sanar. Pero si no me sana, no renunciaré a Él. Estoy pasando por situación difícil, económica, financiera, las cosas no me están saliendo bien. Creo que el Señor podrá bendecirme, lo creo que Él es mi proveedor, pero si no lo hace, aún dependeré de Él y la gloria le daré a Él. Ellos no sabían si Dios les iba a salvar o no. Ellos dijeron: el Dios en el cual creemos, Él nos podrá salvar. Si Él quiere, nos salva de tus manos y nos salva del horno. Pero si no lo hace, ni siquiera así nos postraremos. Preferimos morir antes que renunciar a nuestra fe. Pero lamentablemente vivimos en un medio y en un contexto en el que se nos ha mostrado una especie de Dios que está dispuesto a concedernos todos nuestros caprichos, por lo cual la gente le sigue a Él, por lo cual la gente está con Él. Y creemos entonces que cuando venimos a Dios, entonces empezamos a tener ya todo dispuesto para poseer casa, carro y beca. No estoy diciendo que Dios no nos pueda bendecir. El eterno Dios nos puede bendecir. Él es el dueño del oro y la plata, sí. Él es el dueño de todo, sí. Él conoce nuestra necesidad, sí. Él puede suplir tu necesidad, pero si no lo hace, Él sabe por qué. Y eso no debe mover tu fe. ¿Es tan seductor seguir a un Dios que le promete que le va a hacer a uno todo? ¿Que le va a suplir a uno todo? Y como ministro, a veces quiero caer en la tentación de predicar solo de ese Dios. El Dios que te paga las cuentas. El Dios que le quita lo borracho a tu marido. El Dios que te quita todos los problemas de encima. Y te hace castillos en el aire. Pero, ¿y si no?
Si no hace nada de lo que esperamos, entonces ¿qué? ¿Vamos a seguir creyendo en Él? ¿Vamos a seguir confiando en Él? ¿Vamos a seguir esperando en Él? ¿O nos vamos a torcer y vamos a renunciar? Nos vamos a decepcionar diciendo, yo esperaba que Dios hiciera esto conmigo y no lo ha hecho, antes las cosas me salen peor. Esos 3 muchachos se veían, muchachos que podían estar en un promedio de 17, 18 años, 16, 17, 18 años de edad, al verse el uno al otro, somos muy jóvenes. Sería el colmo que muriéramos ahora. Tenemos una expectativa de vida. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está nuestro Dios? Permitió que nos invadieran los babilonios, permitió que nos trajeran secuestrados y ahora nos quieren obligar a adorar su imagen. ¿Dónde está Dios? Porque ellos estaban allá como secuestrados, como esclavos, deportados. Podían juzgar a Dios. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está el Dios de Moisés que abrió el mar? ¿Dónde está el Dios de Moisés que hizo juicio contra Egipto? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está ese Dios del cual nos han hablado, del cual nos han contado, que hace maravillas? ¿Dónde está ese Dios? Yo no le veo. Nos capturaron, nos secuestraron, nos traen a una tierra extraña, nos obligan ahora. ¿Dónde está Dios? Podrían decir ellos. Y enfrentados a la furia de un rey, el rey los miraba con ira, enojo, indignación. ¿Se postrarán ahora ustedes? O si no, el horno les espera y no habrá Dios siquiera que los salve de mis manos. Podrían ellos haber pensado, sí, tienes razón. Hasta ahora no hemos visto al Dios del cual nos han hablado nuestros padres. Nos hablaron de un Dios que tiene poder, de un Dios que tiene la gloria, de un Dios que hace maravillas y hasta ahora no hemos visto nada. Sin embargo, las circunstancias que ellos vivían no afligieron la fe ni la disminuyeron, no la menoscabaron. Esa fe estaba intacta, tanto para enfrentarse al rey más poderoso del mundo y decirle, oh rey, no es necesario discutir lo que tú dices, porque el Dios nuestro nos puede salvar del horno y de tu mano. Y aun si así no lo hiciera, no adoraremos tu estatua. No adoraremos tu imagen. ¿Cuántas veces supeditamos nuestra vida cristiana a aquello que Dios va a hacer en nosotros? Y ese es el evangelio que se vende hoy. Vengan al Señor para que Él les supla, para que Él les dé, para que Él les pague, para que Él haga esto, para que Él haga aquello. Y la gente llega deslumbrada, no entendiendo que hay una necesidad mayor y es la salvación. Yo se los he dicho muchas veces acá, y vuelvo y lo repito, así Él no nos dé nada. El solo hecho de la salvación es más que suficiente. Así Él no me diera absolutamente nada en esta tierra, así Él no me diera absolutamente nada en este mundo, así padeciese todas las circunstancias terribles y difíciles de este mundo, después de saber que disfruto de su salvación, la cual el mundo no me puede dar, eso es más que suficiente. Ellos creían que Dios les podía salvar. Sin embargo, también entendían que si no lo hacía, Dios sabía el porqué. Y es que en este trayecto que caminamos, en esta vida desértica, este es el desierto. Nos vamos a encontrar con esas circunstancias tan difíciles. Entonces, si no vemos brotar el agua en medio del desierto, ¿no vamos a creer? Si no vemos llover el maná en medio de nuestro desierto, ¿no vamos a creer? Sí, así no veamos el agua, así no veamos el pan, sabemos que Él es real y nuestra fe es inquebrantable. Y si nos hemos de morir de hambre, pues un día veré a mi Señor.
Amén. Es doloroso cuando el Evangelio se predica como una estrategia para aliviar la adversidad financiera, las adversidades del hombre. Es doloroso. Venga el Señor para que Él le dé, para que Él le supla. Venga, venga. Porque la fe de las personas solamente va a depender de las circunstancias. Pero nuestra fe es inconmovible. No depende de esas circunstancias. Por eso dice, esta es la fe que vence al mundo. Y por eso dice acá, el versículo 18, y si no, has de saber esto, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro, se encendió en ira contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro de aquel horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 hombres cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Los 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. El eterno Dios había enviado su ángel para guardarlos a ellos de la muerte, como testimonio. Pero lo que quiero resaltar es que ellos estaban dispuestos a morir, así Dios no les salvase. Ellos no iban a quebrantar su fe. Sí, allí el eterno Dios envió su ángel, el cual los libró de las cadenas, el cual los libró de los lazos. Y dice que estaban allí, y él veía un cuarto hombre, y el cuarto hombre era como hijo de los dioses, como algo que resplandecía en medio del fuego, algo más poderoso y más vigoroso que el mismo fuego ardiente. Allí estaban, y dice la Biblia que entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Siervos del Dios Altísimo. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun sobre el cabello de sus cabezas, se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego tenía. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro que sea su Dios. Aquel rey había dicho: ¿qué Dios podrá librarles? Ahora le está diciendo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Bendito sea. ¿Cuántas personas por nuestro testimonio podrán decir hoy:
Bendito sea el Dios tuyo. Bendito sea tu Dios. Bendito sea el Dios tuyo. Envió su ángel. Y dice aquí, porque ustedes no siguieron el edicto, sino que prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Confiaron en Él. ¿La fe es qué? Confianza. ¿La fe es qué? Confianza. Pero es una confianza en Dios, no en lo que Él hará. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme. Es decir, no depende de si Él hace o no lo que nosotros estamos esperando. ¿Sí me hago entender? Es una confianza en Dios. Si Él lo hace, amén. Si no lo hace, amén. Mucha gente siempre es, pero pastor, ¿por qué será que yo le pido, le pido, le pido y le pido? Y llevo años pidiéndole a Dios y no me responde. Ella te respondió, la respuesta es no. No le pidan más. La respuesta es no. Porque siempre estamos esperando que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. Y muchas veces estamos pidiendo, Señor, por favor, dame esto, Señor, hazme esto, Señor, aquí, Señor, esto, Señor, esto. ¿Y por qué será que Dios no me responde? Ya me respondió. Porque es que Dios no me escucha, sí te escuchó. Ya te dio la respuesta. Y en su infinito amor te dijo, por ahora no, hijo. Ah, pero es que es lo que tú querías. Lo que tú querías. Pero es que la verdadera fe aprende a recibir la voluntad de Dios. Gústete o no te guste, gústeme o no me guste, gusten o no, si viene de Dios, es bueno. Gústenos o no, si viene de Dios, es bueno. Es bueno. Así a mí no me guste, su respuesta es buena. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. Es bueno. Cuando uno ve la vida de los apóstoles, ve uno a Pablo cantando con Silas y de repente un estruendo. Ve uno a Pedro que también había sido echado a la cárcel, había sido azotado y echado a la cárcel, y de repente aparece un ángel. Y dice la Biblia que el ángel lo sacó de la cárcel y lo llevó hasta afuera. Cuando Pedro se dio cuenta, estaba afuera. Ese mismo Pedro, que vio tantas cosas, que su sombra pasaba y aún la gente era sanada. Pablo, al cual Dios usó para hacer tantos milagros, estos hombres terminaron acribillados por causa de Jesucristo. Terminaron perseguidos. Por eso Pablo hablaba de persecuciones. Decía, hasta el día de hoy he sufrido persecuciones. Eran su pan diario, persecuciones. Pero él decía, pero ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades me podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie me podrá apartar. Él decía, al presente parece ser que las aflicciones de este mundo son muchas. Son muchas. Nuestras aflicciones parecen ser. Pero decía, pero gócense. Gócense. Ellos vieron la gloria de Dios. Sin embargo, fueron perseguidos. Fueron azotados y fueron dados de muerte. Qué injusto, ¿cierto? Hombres de Dios, qué injusticia, ¿cierto? ¿Injusto? ¿Sí o no? ¿Injusto? No. Así lo quiso el Señor.
No entiendo eso, pastor, ¿cómo Dios va a querer eso para uno? No fue lo que Él quiso para ellos, pero así sucedieron las cosas. Hoy hablamos tanto de las bendiciones de Dios, ¿y por qué no hablamos de las persecuciones que tuvieron, por ejemplo, los discípulos? Y a veces somos tan necios que un día escuché a un predicador decir, es que Pablo hubiera tenido la revelación que yo tengo, no hubiera pasado por necesidades. No pues. No. Dios de la gloria, ya ese. Si ellos pasaron por esas circunstancias, era porque era necesario que pasaran. Era necesario. ¿Por qué Pablo tuvo que ser tantas veces perseguido? Porque el apóstol, uno de los apóstoles que más fue perseguido fue Pablo, más azotado, todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Él había sembrado muerte, persecución contra la iglesia por muchos años. Ahora, como creyente, como cristiano, era perseguido, era azotado. Lo que había sembrado, eso mismo había cosechado. Pero se había convertido, sí, gloria a Dios, tenía la salvación. Pero Pablo entendía que ya no vivía él, que ahora Cristo vivía en él, y que para él el morir era ganancia, y el vivir era Cristo. ¿Para cuántos el vivir es Cristo? Él es nuestro vivir, Él es nuestro vivir, Él es nuestro vivir, y nuestra fe está en Él, inquebrantable, inconmovible. Por lo tanto, la fe, el camino de Dios es un camino de fe que no depende de las circunstancias. Dígalo conmigo, el camino de Dios es un camino de fe que no depende de las circunstancias. Sea lo que venga. Alguien dirá, pastor, como usted de pronto tiene una buena vida. Sí, lo doy gracias al Señor, tengo una muy buena vida. Tengo la salvación en Jesucristo. A mí me ha tocado que pasar cosas difíciles, sí. Tal vez no tan difíciles como ustedes, pero he tenido que vivir cosas tremendas. Y aquí estoy. Y he aprendido a tener mi fe en el Señor. Y como ministro del Evangelio, aún estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo algo como ministro. Escúcheme bien, si un día usted quiere ser ministro del Señor. Que cuando una persona decide ser ministro del Señor, ojo, debe entender que ser ministro del Señor es una renuncia total a su vida. Y que el ministerio no debe ser usado para enriquecerse. Pues si usted quiere enriquecerse, dedíquese a otra cosa. Sea un buen hijo de Dios, sea un hombre o una mujer santa, y dedíquese a cualquier otra profesión en la cual usted pueda enriquecerse. Pero un ministro del Señor no tiene derecho a enriquecerse. Un ministro, un pastor, no tiene derecho a enriquecerse. No tiene derecho. Ay, pero ¿cómo así? Entonces, que viva pobre, no, que viva dignamente. Pero no a ser un hombre rico, adinerado. Entonces prefiero seguir con mi empresa. Siga con su empresa. Es que nadie está diciendo que usted tiene que ser un ministro de Dios, un pastor. Siga. Y en su empresa, a través de su trabajo, si Dios le permite acumular grandes riquezas, gloria a Dios. Si le permite ser como Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, gloria a Dios. Antes aporte en la obra de Dios. Pero si usted está pensando ser ministro para llegar a tener dinero, está en el camino equivocado. Los ministros no tenemos ese derecho. Sí que uno puede tener su casa dignamente. Un carro, sí, un carro digno, modesto. Pero no el Porsche en su cochera o en su estacionamiento, en su garaje. No su casa de 5,000, 10,000 millones de pesos, con cantidad de servidumbre. No con sus escoltas detrás de usted, no.
Termino con esto. Hace unos años atrás me encontraba en la ciudad de Bogotá. Yo estaba radicado allá en Bogotá y estaba en medio de una convención de pastores. Habíamos más o menos unos 2,000, yo creo, ministros ahí. Entonces llegaron y nos leyeron una cosa y dijeron, por favor oremos, entremos en oración, intercesión, por favor, entremos, eso algo urgente. Todos nos espantamos, ¿qué pasó? Todos los que estamos allí. Satanás se está moviendo para perseguir la iglesia en Colombia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que el Gaula había hecho un allanamiento a un grupo insurgente y en ese allanamiento encontraron unos computadores y en unos computadores había una lista de todos los secuestrables en Colombia. Todos los secuestrables en Colombia. Y dentro de esa lista habían unos pastores, los nombres, con nombre propio. Entonces el Gaula lo que hizo llamar fue a esos pastores, vea, ojo, ustedes están en la mira para ser secuestrados, ojo, había unos pastores de Colombia allí. Empecemos a clamar por estos pastores porque los van a secuestrar. Señor, por favor, guárdalos, Señor, se ha desatado la furia de Satanás, pero no podrá contra la iglesia y no. La cuestión es que cuando nos damos cuenta, ¿por qué aparecían los nombres de esos pastores en esa lista de secuestrable? Porque la lista decía, lista de los hombres más ricos de Colombia, y aparecían los 100 hombres más ricos de Colombia, y entre esos, los nombres de varios pastores. No los estaban en una lista para ser secuestrados por el evangelio, por predicar el evangelio, sino por estar en la lista de los 100 hombres más ricos de Colombia. Pastores. Y todos dicen, Señor, por favor, guárdalos, que no les pase nada, Señor. ¿En qué momento se enriquecieron así? De pasar a estar en la lista del top 100 de los más poderosos y ricos de Colombia. ¿En qué momento? Dios quiera que nosotros tengamos muchos recursos para predicar el evangelio, no para que el pastor viva bueno. Cuando digo viva bueno es que tenga la mansión, por favor tráigame un cóctel, el pucho, el habano, oh qué rico, en las playas, sí, cómpreme, sí, la última acá, en el lugar más exclusivo. No estoy diciendo que todos los pastores son así, ¿no? Ojo con esto, porque yo mismo soy pastor, entonces me estaría juzgando a mí mismo en eso, pero es por eso. ¿Pero sabe por qué? Porque no han aprendido a tener una verdadera fe, porque su fe se basó en las cosas materiales y le enseñan a la gente a basarse en las cosas materiales. Y cuando yo le enseño a la gente a basar su fe en las cosas materiales, cuando no obtienen las cosas materiales, entonces se debilita y vuelven atrás. Pero cuando mi fe es ajustada a los lineamientos de la palabra y a vivir solamente para el Señor y solamente para Él, independientemente de las circunstancias, independientemente de las situaciones, independientemente de lo que esté sucediendo, cuando yo estoy allí dentro de esa fe, dentro de ese marco de fe, donde solamente dependo de mi Señor, no de las circunstancias, suceda o no suceda lo que yo quiero, haga o no haga el Señor lo que yo quisiera que hiciera, no importa lo que pasa, esa fe es inquebrantable y pueden venir los vientos, pueden venir los huracanes, pueden venir los ríos, las tempestades y nada nos mueve porque hemos desarrollado una fe sobre la roca que es Jesucristo, Señor nuestro, la roca eterna e inconmovible. Su fe, mi fe, nuestra fe debe ser entonces una fe firme en el Señor, que no depende de las circunstancias. Para poder caminar en el camino de Dios, se necesita ese tipo de fe. Si no tienes ese tipo de fe,
no podrás dar ni 2 pasos en el camino de Dios. Pero si tienes esa fe, caminarás confiadamente, sabiendo que en medio de todas esas circunstancias, ahí está el Señor. Él enviará su ángel sobre ti para que te guarde en todos tus caminos. Amén. Él enviará su ángel sobre ti. Él enviará su ángel sobre ti. Ahí estará su ángel. Colóquese de pies, por favor, en esta mañana.